Siempre lo he dicho, hermanos, para mí es siempre un privilegio estar aquí y siempre va a ser un privilegio el ser un vocero de lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Siempre es un privilegio también el ser usado de esta manera para tratar de transmitir lo que Dios quiere transmitir a su iglesia, ¿no? A su pueblo, para su crecimiento, para su edificación, para su conocimiento. Y este tema que quiero, más bien que voy a tratar de desarrollar en esta mañana, lo titulo "No es suficiente", y surge a media semana. Yo tenía otro tema, ¿no? Cuando me dijeron hace 8 días que podía predicar este domingo, entonces ya tenía un tema por ahí, pero a mitad de semana, y conforme con lo que hemos orado entre los diáconos, los líderes de la iglesia, pues cambia el rumbo de lo que Dios quiere transmitir. Y es a raíz de la necesidad de los líderes siempre estar pidiendo para su iglesia un bautismo, ¿no? con el Espíritu Santo. Y es lo que voy a tratar de desarrollar en esta hora, la importancia del mismo, ¿no? Y ver que no es suficiente algunos aspectos que vamos a desarrollar en el transcurso. Y para eso la cita con la que quiero iniciar es Joel. Algunos la conocen. Joel, en el capítulo 2, versículo 28. Una promesa hay ahí. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Joel, capítulo 2, versículo 28. Y dice: "Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días". Es una promesa, hermanos, que se da con el profeta Joel en un contexto en donde el pueblo de Israel había sido arrasado por una langosta, había sido destruido, había sido arrasado, arrastrado por una plaga de langosta. Entonces todo estaba quebrantado, todo estaba quebrado, todo estaba en ruinas. Y se les da esta promesa después de que Joel narra algunas bendiciones de Dios. Pero Joel sabía que ese desastre de las langostas se borraría en un determinado momento de la memoria del pueblo. Ese desastre en algún punto, en algún momento se iba a borrar de la memoria del pueblo. Y que Joel quería que ese desastre o que el pueblo se enfocara más en algo más permanente, y eso es en un Dios que es eterno. Joel creía que el pueblo, él quería que el pueblo creyera que Dios controlaba a la langosta misma, y más importante aún, que Dios guiaba todo el curso de la historia según a él le placía su plan. La destrucción por parte de la langosta, dice, había sido terrible, pero la reparación de Dios hacia los daños había sido maravillosa. Joel vio que el Espíritu de Dios transformaría a su pueblo, convirtiéndolo en gente que lo amaría constantemente y no solo cuando un desastre demandara su atención. El enfoque que le da Joel a este versículo es que quería que el pueblo lo amara a Dios de una manera genuina y de una manera constante, y no solamente cuando se presentara la crisis, o no solamente cuando se presentara
la circunstancia, no solamente cuando se presentan ciertas cosas que se nos dificultan en nuestra vida. Y él dice que el enfoque que le da, o que él creía que el Espíritu de Dios iba a transformar la vida de la gente, para que la gente o el pueblo amara constantemente y no solamente cuando el pueblo quisiera la atención de Dios. Y esta promesa, ¿en dónde se cumple? Hechos 1:2, Hechos 1:8. Hechos 1:8. En Hechos es una promesa que se cumple en Hechos 2, a partir del capítulo 17. Desde el 14 dice que entonces de Hechos, el capítulo 2 habla acerca de ese derramamiento del Espíritu, y en Hechos 2:17 es cuando Pablo hace referencia a esa promesa. Es una promesa que se cumple en muchos años después de que se había dado, pero el pueblo tenía muy presente esa. Porque Pedro la cita a partir del capítulo 17 al 21. Pedro hace referencia y entonces se acuerda que eso que había pasado ya estaba escrito. Fue una promesa en la cual había llegado ese tiempo y en la cual Pedro fue, o los discípulos más bien, fueron los partícipes, y los que de cierta manera llevó a cabo por el Espíritu Santo el derramamiento y el bautismo del Espíritu Santo a la iglesia, una iglesia que ya estaba formada después del día de Pentecostés. Y en Romanos 10:12 nos habla que no hay distinción. ¿Qué dice Romanos 10:12? Así es. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay una diferencia, hermanos, entre quién recibe y quién no recibe el Espíritu Santo. No hay algo que diga a este sí, a este no, a este le falta. No hay ninguna diferencia. Es simplemente algo que se llama soberanía. Y la soberanía es que Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere, porque quiere, como quiere y a la hora que quiere. Esa es la soberanía de Dios. No hay ningunos aspectos que digan, tú sí, tú no, a ti todavía te falta. No hay distinción en esa parte. Y quiero referirme al tema cuando digo que no es suficiente, porque esto lo vemos en el aspecto de que no es suficiente tener un encuentro con Cristo. No es suficiente el tener un conocimiento de Cristo. Sí, tuvimos un encuentro con Cristo y eso cambió nuestras vidas, pero eso no es suficiente. Vamos a ver por qué. Y vamos a ver el personaje de Pedro. Que Pedro, pues no vamos a buscar las citas que están ahí, pero Pedro es una persona que creo que si lo hubiera conocido me hubiera quedado bien gordo. Creo que es una persona que si yo lo hubiera conocido me hubiera caído, pero si bien mal ese tipo. Era una persona muy cambiante, era una persona voluble, de doble ánimo. Y entonces ahí vemos algunas situaciones generales de Pedro, aspectos generales, y vemos a Pedro, pues, que era hijo de Jonás o de Juan también. Al principio lo llaman Simón, era hermano de Andrés, era originario de Bethsaida, de oficio pescador, no tenía educación y dice que era casado, ¿no? Yo creo que por eso mejor era así esto. Pero esos eran aspectos tanto generales de Pedro, ¿no?
Y vamos a ver un poco los sucesos que tiene Pedro con Cristo. Dice que en Lucas 5, del 1 al 11, narra ese encuentro con Cristo, su encuentro con Cristo y su conmiseración. Y aquí esta parte de este suceso y esta parte del carácter de Pedro que nos deja ver, o de su personalidad, es que cuando Pedro le presta una de sus barcas a Jesús, y Jesús pues les habla a todos los que estaban ahí presentes, pues dice Jesús, no, pues métete más un poquito hacia el mar y echa tus redes. Y dice Pedro, pues es que ya llevamos toda la noche y no hemos sacado nada. Y entonces dice que echaron las redes y pues salieron las redes a reventar, ¿no? Que de tal manera que se rompían y que llenaron 2 barcas, y a tal grado que las barcas se hundían también. Y Pedro dice, no, apártate de mí porque yo soy pecador, ¿no? Como que no te merezco, pobrecito de mí, no merezco que tú estés aquí delante de mí, delante de este vil pecador. Y vemos esa parte del carácter de Pedro, ¿no? Y más adelante también hay otro suceso parecido, cuando no le quiso lavar los pies, cuando no se dejó lavar los pies por Jesús, y dice, no, como tú me vas a lavar los pies. Era una persona que sí me hubiera quedado bien mal en ese momento. Entonces, esa parte de Pedro, de ver su encuentro con Cristo y ese carácter de Pedro, de decir, no, apártate de mí, mejor vete porque yo soy pecador y no la voy a armar contigo, ¿no? Y fue testigo de la resucitación de la hija de Jairo, ya hablando ya de tener un encuentro con Jesús. Fue testigo de la resucitación de la hija de Jairo y también caminó sobre el agua. Tenía sus defectos Pedro, pero esto es algo que también muchos lo marcan como un defecto de Pedro, que dice, no, pues es que le faltó fe y se está hundiendo en el agua. Pero no, aquí en este aspecto yo le aplaudo, porque él se atrevió a hacerlo. Porque se atrevió a caminar por el agua en una tempestad, y es algo que muchos, y he escuchado muchas predicaciones acerca sobre esto, y siempre enfatizan el que tuvo una falta de fe. Pero yo digo, no, él se atrevió a hacerlo. Y me recuerdo que a través de ese versículo me hablaba el Señor a mí en ese aspecto de decir, no importa qué tan grande se vea, inténtalo, porque aunque sea de las greñas, el Señor te va a sacar. Él se atrevió a hacerlo, él se atrevió a hacer eso. Y ahora vamos a ver un poco de sus características de Pedro. Y aquí sí vamos a ir a la Biblia, en Mateo 16. Dice que confesó a Jesús como el Hijo de Dios. En Mateo 16. Mateo capítulo 16, del versículo 13. Sí, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos a un Pedro de cierta manera, pues diciéndole Jesús a él, pues bienaventurado eres, porque fue una revelación de arriba, una revelación de mi Padre, dice, que está en los cielos. Pero no pasa ni siquiera un capítulo en la Biblia, cuando más adelante, en el capítulo 20, ahí en el mismo capítulo, en el versículo 22, cuando Jesús dice, pues yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer y tengo que estar ante
ante los ancianos y los principales sacerdotes de los escribas, sean muertos cada tercer día. Había tenido como congratulación de Jesús de decir: bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque mi Padre te lo reveló. Pero más adelante les digo que no pasa ni siquiera un versículo, cuando Pedro en el 22 dice, tomando la parte, comenzó a recomendar diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Dice, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces vemos que, no había pasado tanto tiempo de que lo había dicho, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y después le está revelando lo que Satanás le había dicho. No puede ser. Ese como carácter tan cambiante de Pedro, ya teniendo un encuentro con Jesús, para mí es nefasto. Me caía bien mal, me caía bien mal, pero el Pedro de los evangelios, claro. También en Juan 13, en capítulo 13, versículos 6 al 10, es cuando no quería lavar, no se dejó lavar los pies por Jesús. Juan 13, del 6 al 10. Desde el capítulo 13 vemos esa narrativa de Jesús. Y en el 6 dice que cuando llegó con Pedro, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿No? Y vemos también esa parte de Pedro, esa necedad, ¿no? De cierta manera le está diciendo: no, pues déjame lavarte, no me vas a entender. Y luego dice: no me vas a lavar. No me imagino que Jesús rascándose la cabeza así como: lavarte, que me dejes lavarte los pies. Y esa parte, les digo, tan cambiante de Pedro es evidente en los evangelios. Otro caso, ¿no? En Mateo 26, 33 al 35, cuando pues nuevamente Jesús ya tiene que enfrentarse a esos sucesos, y en el 26, en el versículo 33 al 35, desde el 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le vuelve a decir: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo me imagino a Jesús cuando escuchó que aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Me imagino a Jesús diciendo: sí, ok, sí, claro. Como ándale, sí. Y lo vemos también más adelante, ¿no? En el versículo 69 y en el 74 es cuando dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, esa parte de tan voluble de este tipo. Pero
también impulsivo, y lo vemos en el capítulo 18 de Juan, cuando pues van a arrestar a Jesús, y pues él bien propio saca la espada y como todo buen torero se lleva oreja y le faltó el rabo. Pero vemos esa parte también tan impulsiva de Pedro, de no pensar las cosas antes de hacerlas. Y dice Jesús, pues no hagas eso. Dice, a mí no me cuesta nada ahorita orar a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles, les dé una pequeña revolcadita a estos tipos, pero dice, no, eso tiene que pasar, no, son cosas que tienen que ser. Y todo el tiempo, y esa es la paciencia de Jesús, ¿no? De todo el tiempo estar repitiéndole las cosas, porque se le decía una vez y después contestaba otra y se le tenía que volver a decir. Entonces Pedro era una persona pues complicada, ¿no? Como muchos de nosotros, ¿no? Era una persona medio complicada. Y les digo, ya teniendo ese encuentro palpable, ese encuentro físico con Jesús, un encuentro genuino con Jesús, ya aprendiendo con Jesús, escuchando de una manera real, cerca, audible, las palabras de Jesús mismo, y vemos ese tipo de conductas, de carácter, y un tipo, pero digo, para mí es demasiado complicado. Yo no lo hubiera tratado de nada. Pero sí es demasiado complicado, ya teniendo un encuentro, les digo otra vez, real y genuino con Cristo. Esas deficiencias de carácter eran visibles, y hubo muchas cosas que obviamente pues en la narrativa fueron importantes, nos deja ver mucho esa parte tan voluble, cambiante, impulsivo de Pedro. Y les vuelvo a repetir, ya teniendo ese encuentro con Cristo. Ahora vamos con otro personaje, se llama Juan. Juan pues no fue tan complicado como Pedro, pero en sus datos generales es hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, de familia de pescadores influyentes, también sin educación. Y los sucesos de Juan, vamos a Lucas 9, es algo que es muy, o lo único notorio que vemos de este carácter de Juan. Está en Lucas 9. ¿Ya lo tiene? Lucas 9, del 52 al 55. El 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén, hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces él bien propio dijo, no, pues ¿cómo que están rechazando a mi maestro estos tipos samaritanos que me caen regordos? Porque se sabía la confrontación entre judíos y samaritanos. Entonces, no, pues ¿cómo que no lo van a recibir? Pues, tenemos que hacer los preparativos y estos no nos dejan. Y nos abrieron, nos rechazaron. Pues, si quieres
Y aquí cuando lo leemos, pues lo leemos de una manera de Señor, ¿quieres que mandemos? Pero en el idioma, en el griego, en el original, lo dice con una connotación un tanto agresiva. Lo dice con una connotación fuerte, decir, Señor, no, pues, no, hay que mandar a quemar a estos tipos, porque ¿cómo es posible que no van a dejar de hacer los preparativos? O sea, era una persona que literal quería matarlos, ¿no? Pero de una buena manera. Quería matarlos por el lado bueno. No, hay que orar para que descienda el fuego del cielo y los consuma, como a los profetas. Entonces, en ese aspecto, vemos a ese Juan, pues un tanto agresivo, un tanto violento. Y en el anterior también, en Marcos 10 también nos deja ver una parte de su carácter de Juan. Marcos 10 del 35 en adelante. Dice entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden. Dice, ¿pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados por el bautismo con que yo soy bautizado? Y le dijeron, pues, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Pero vemos esa parte también, y no es bien propio, ¿no? Pues queremos pedirte pues, que nos hagas paro, que nos sentemos cuando ya estemos allá en la gloria, pues que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Para estar más aquí, para estar en confianza, para ver mejor el Apocalipsis, ¿no? El panorama. Le quería quitar el lugar al pastor, no puede ser. Entonces, esa parte también. ¿Y por qué Juan y su hermana eran así? Porque ellos venían de una familia muy influyente. Su familia tenía dinero. Su familia tenía varo en ese tiempo. Era una familia de pescadores muy influyente. Por eso dejaron pasar a Juan al templo y a Pedro lo dejaron en la entrada. Porque Juan tenía palanca, Juan conocía a los buenos del templo, Juan conocía a los buenos de los fariseos, porque su familia era muy influyente. Y siempre, yo creo que siempre conseguían las cosas por medio de las palancas. Por eso su actitud y por eso esta parte de Juan de, pues a ver si... Y no obstante, después mandan a su mamá. ¿Saben qué? Pues no, es que me dijo que no, pero pues ustedes siempre pueden y siempre nos han conseguido lo que queremos, ¿no? Y después va su mamá y le dice lo mismo a Jesús. Oye, deja que mis hijos se sientan. Esa parte de los niños, pues mimados, ¿no? Los consentidos, a los que siempre se les dio todo, a los que consiguen las cosas por medio de esas palancas, de tener influencias. Pero lástima que con Dios no hay influencias. Y esa parte de Juan, ¿no? Vemos que es un tanto agresivo, también impulsivo, soberbio, al fin y al cabo, soberbio, y por lo mismo de que siempre consiguió las cosas por medio de palanca, ¿no? Él aquí fácil hubiera podido comprar su título en Santo Domingo, o fácil hubiera pagado a sus papás a la universidad para que le dieran su título de México, qué sé yo, de lo que sea, ¿no? Entonces vemos esas características de Juan, y lo mismo, ya teniendo un encuentro con Cristo, estando con Cristo y diciéndole al mismo Cristo, pues ahorita hacemos que se quemen estos cuerpos.
Al mismo Cristo le pidieron palanca, ¿pueden creer eso? O sea, y esa parte de lo mismo, ¿no? De ya teniendo toda la enseñanza, todo el aprendizaje personal con Cristo, y tenían siguiendo, bueno, sus defectos de carácter, y esas deficiencias son muy marcadas. Y otro personaje también que no se nos nombra mucho y no tiene mucha información es Natanael. Y Natanael lo encontramos en Juan. En Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1, a partir del versículo 43, dice: al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas? Verás. Entonces, Natanael no nos arroja mucha información sobre él, pero en este aspecto también, si nosotros lo leemos de una manera, lo podemos interpretar tal y cual como lo leemos. Pero en el capítulo 48, cuando le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces?, también ahí en el griego tiene una connotación un tanto agresiva, un tanto de echándole bronca a Jesús, de pues, tú quién eres, tú de dónde me conoces. Y por eso ese cambio tan radical de un versículo a otro en Natanael, porque primero pues Natanael le responde: pues de Nazaret no creo que salga nada bueno. Si viene de ahí, pues ha de ser copia o peor, no sé, pero no es bueno. Y le dice: pues ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y es ahí cuando Natanael le responde con cierta agresividad a Jesús y dice: pues ¿de dónde me conoces? Y Jesús dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ese cambio tan radical que vemos en Natanael, por una parte pues incrédulo, y después por ese aspecto de decir: tú sí eres el Hijo de Dios. Y aquí hay algo bien importante. Muchos dicen que el primer milagro de Jesús fue cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, pero para mí este es el primer milagro de Jesús, porque creo que en una predicación de casi un año, me acuerdo, que prediqué acerca de la higuera, les dije algunas como usos de la higuera, ¿no? Entonces, la higuera era plantada fuera de la casa de los judíos para pues, decir que había un hombre en la casa. El hombre era el que se hacía responsable de la casa. Y cuando ellos oraban, se postraban, se tapaban la cabeza y se ponían debajo de la higuera, porque a veces cuando oraban dentro de su casa, pues los molestaban tocando de la puerta, y quien tocaba la puerta y los molestaba, ese podría ser apedreado, incluso cuando ellos estaban orando afuera. Por eso oraban afuera, para que si iban a visitarlos o si iban a verlos, pues no los molestaran y vieran que estaban en su tiempo de oración.
Y eso es algo bien padre cuando yo lo leí, porque dije, aquí Jesús le está diciendo algo que para Natanael fue increíble. Porque Jesús le está diciendo a ese mismo Dios a quien tú estabas orando, al mismo Dios que tú te estabas dirigiendo en oración, ese soy yo. Porque le dice Jesús, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael quedó pasmado. Fue para mí algo increíble lo que le pasó a Natanael después de ser tan incrédulo y tener esa confrontación con Jesús. Y pues, ¿tú dónde me conoces? Aquí este verso lo podemos leer así, pero tiene muchísimo más. Jesús le estaba diciendo a ese Dios al que tú le estabas pidiendo, era yo mismo. A ese Dios a quien tú te estabas dirigiendo era yo. A ese Dios a quien tú estabas adorando era yo. Yo te vi, yo te escuché, yo sé lo que me pediste. Y eso, cuando yo lo leí, era algo increíble, porque se me hacía raro ese cambio tan brusco de Natanael, de donde de repente dice, pues, agresivo, pues, ¿tú de dónde me conoces? Y en el siguiente versículo le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Natanael no tenemos mucha información, pero también vemos esta parte de ser como que necio, ¿no? Decir, pues nada, de Nazaret no puede ser algo bueno, muy incrédulo en esa parte, un tanto también soberbio, decir, y de esa manera en que se enfrenta a Jesús, nos dice muchas cosas. Y por último, a Judas, pues nada más por mencionarlo, ¿no? Pero todos ellos tuvieron ese encuentro tangible, físico, real, cara a cara con Jesús. Todos lo tuvieron. Pero eso no es suficiente. No es suficiente tener un encuentro con Cristo. Necesitamos algo más. Y eso es claro. Eso lo vemos. Después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro, pues vemos un cambio drástico. Ya había cambiado su vida de una manera radical cuando tiene el encuentro con Jesús, pero sus deficiencias de carácter todavía eran visibles. Sus deficiencias de carácter sobresalían más que todas las cosas. No es suficiente tener un conocimiento de Cristo, no es suficiente tener ese encuentro con Cristo, no es suficiente el arrepentimiento. Necesitamos algo más. Y a Pedro, lo vemos ahí predicando el sermón el domingo de Pentecostés, llamando al pueblo al arrepentimiento. Con Juan sanó a un hombre lisiado. Pedro fue uno de los mayores líderes de la iglesia. Jesús mismo lo llamó la roca. Dirigió a la iglesia de Jerusalén, habló en el concilio de Jerusalén, un grupo en Corintio llamado por su nombre, y escribió 2 cartas. Y si leemos las cartas de Pedro, tienen una riqueza impresionante, una defensa para el pueblo en ese momento, y los llama precisamente a cuidarse de las falsas doctrinas, a darles herramientas para las falsas doctrinas. Un Pedro totalmente diferente después del derramamiento del Espíritu Santo, después de que fue bautizado por el Espíritu Santo. Vemos a un Pedro totalmente distinto. No le fue suficiente tener el encuentro cara a cara con Cristo, no le fue suficiente tener 3 años de enseñanzas diarias con Cristo. Pedro necesitaba algo más, y era esa promesa cumplida en su vida, para hacer todo lo que él hizo, para lograr todo lo que él logró. Y esto solamente por mencionar algunas cosas de Pedro, que sobresalen mucho más de sus deficiencias de carácter. Ahora Juan, igual, fue uno de los apóstoles, enviado a los nuevos cristianos
en Samaria, participó en el concilio de Jerusalén. Su evangelio es especial por esa connotación tan espiritual que tiene acerca de Cristo. Escribió cartas y por último, como profeta, dio la última revelación, el Apocalipsis, la última revelación. Y si vemos a ese Juan tan agresivo, dice, no, vamos a orar para que les caiga fuego a estos padres. Y vemos en sus cartas hablando, hijitos míos, ámense los unos a otros, bien teto. O sea, hablando, ámense, cuídense, ¿no? Diciendo hijitos míos, o sea, ese cambio también de Juan a ser agresivo y soberbio, a ser uno de llamado, pues, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Vemos que se recostaba en el pecho de Jesús y después vemos sus cartas tan tiernas, tan amorosas. Un cambio tan drástico después de que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso no es suficiente, hermanos, les vuelvo a repetir, les hago hincapié, no es suficiente que conozcamos de Cristo. Natanael, pues, no nos arroja mucho, pero él estuvo siempre con los 12 al final, y de Judas pues no tocamos nada. Pero vean esa parte, de Judas solamente lo único que enfatizo es dónde terminó, cómo terminó, aún teniendo ese encuentro con Cristo, igual que los demás. Y en Hechos 1, del 1 al 5, viene ese aspecto que a veces no entendemos. Es decir, pues, ok, usted me puede decir, bueno, ya me dijiste que no es suficiente el encuentro con Cristo y que no es suficiente para hacer las cosas, pero muchas veces no entendemos ese aspecto de cómo puedo ser yo bautizado, de qué necesito para ser bautizado. Hermanos, no hay requisitos. No hay que llenar una lista de requisitos para ser bautizados. No hay que meternos a un discipulado para ser bautizados. No tiene que venir alguien super ungido para que nos toque y podamos ser bautizados. En Hechos 1, del 1 al 5, dice, bueno, el capítulo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Jesús muere, ellos dicen, pues ya se nos fue, ya. Como que ya pegó gallo, ¿no? Y dicen, pues ¿qué vamos a hacer? Y Pedro, como siempre, no, pues yo me regreso a pescar, ¿no? Ya se acabó el curso, ¿no? Ya se acabó la escuela de Jesús, ya nada más espero mi certificado, mi diploma. Ya se acabó, ya se murió. A pesar de que Jesús les había dado la promesa de que Él iba a resucitar en 3 días. ¿Qué hacen ellos? Se quieren volver a sus tareas otra vez. Quieren volver a su vida rudimentaria que ellos tenían. Y tuvo que Jesús volverse a desaparecer, o sea. Y en esa parte también, les digo, vamos teniendo el encuentro con Cristo, a veces creemos que Dios ya no está. Creemos que Dios ya no opera. Y nos quedamos como que, pues ya, ¿no? Terminó el proceso. Yo creo que ellos decían, ya me acordé que estaba haciendo, ¿no? Y regreso. Ya me acordé en qué estaba. Ya me acordé que dejé pendiente. Porque a veces creemos que Dios se ausenta.
Lo mismo pasó con ellos, pues ya se murió, pues ya no podemos aprender más, ya entraron en esa condición de ya no hay más. Ya no hay más, y a veces así nos sentimos y nos frustramos a veces de por qué no soy bautizado, de por qué muchos sí se bautizan y yo no, y creemos que Dios pues, se ausenta en ese aspecto. Con algunas características dice que primero ellos creyeron. No creyeron cuando estuvieron con Cristo, creyeron después de que se les volvió a aparecer. Primero ellos creyeron en esa promesa. Luego esperaron con una paciencia activa. Viene la ascensión de Jesús y viene la elección del sucesor de Judas. Ellos esperaron, pero creyendo, esperando, no impacientándose. Ellos siguieron todavía con lo que tenían que hacer o con lo que Jesús ya les había mandado. Y también dice el anhelo por la promesa. Es creer, esperar, no impacientarse y anhelarlo. No son requisitos, lo repito, son características que yo veo que fueron como que las más marcadas para que ellos recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Creyeron. Crean en la promesa primeramente, hermanos. Amén. Crean que es una promesa real. Hechos, si se dan cuenta y si leen el último versículo, no tiene fin. Hechos continúa. Nosotros somos la continuación del libro de Hechos. Para mí no son hechos de los apóstoles, son hechos del Espíritu Santo. Primero, hermanos, hay que creer en que esa promesa es palpable. Esa promesa la tenemos que hacer nuestra, el bautismo del Espíritu. Esperar a la soberanía y entender la soberanía de Dios, que es cuando Él quiere, como Él quiere y a la hora que Él quiere. Y anhelar la promesa. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? A veces es tan obvio que no lo vemos. A veces las cosas son tan obvias que no las vemos. El Espíritu Santo nos trae santidad. Por eso es santo. Nos ayuda en nuestro proceso de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos, hermanos, esa cuestión de la santidad de nuestras vidas. Por último, con esto quiero cerrar, no es suficiente con obedecer y con tratar de cumplir todos los mandamientos. No es suficiente. Y en esa cita, no la busquen, en esa cita nos narra la triste historia de un joven rico que le dijo a Jesús: Señor, ¿qué necesito para entrar en el reino y ser salvo? Dice Jesús, pues cumple los mandamientos. Y le pregunta el joven, ¿cuáles? Bueno, pues no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos. Y le empieza a decir, y dice el joven, pues esos yo los he cumplido durante toda mi vida, desde mi juventud los he cumplido. He hecho todo lo que se me ha mandado en la palabra de Dios. La he estudiado. Y dice Jesús, bueno, pues entonces vende, si quieres ser perfecto, o si quieres
vende tus cosas y sígueme. Y esta es una de las cuestiones por las cuales a veces nos estancamos en esa parte del bautismo del Espíritu Santo, porque no es suficiente con que nosotros obedezcamos de la A a la Z a la Biblia. No es suficiente con tratar de cumplir todos los mandamientos. Hay cosas que nosotros no queremos soltar. Y eso es lo que obstruyó al joven rico para no recibir la salvación. Hay cosas que no queremos dejar, simplemente no queremos dejarlas. No queremos soltarlas por comodidad, porque me trae beneficios, una y mil razones. Y ese es a veces uno de los obstáculos, o el obstáculo mayor en este aspecto. Por eso quise cerrar con esto de no es suficiente con el tratar de cumplir todo lo que dice la Biblia, con ser obediente. Porque ese joven lo hacía. Simplemente no se quiso despojar de todo lo que tenía. Y en nuestra vida también hay cosas que no queremos soltar. Yo siempre he dicho que Dios no te quita nada que tú no le quieras entregar. Y para terminar, yo quiero que medites en este aspecto de qué es eso que tal vez no te has percatado, que no puedes soltar y cumplir, y que está impidiendo el que tú no puedas ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque tal vez lo has pedido, lo has anhelado, pero hay algo que lo obstruye, hay algo que no deja que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Y así como está, yo quiero que cierres tus ojos y medites y hagas un recuento y digas qué es lo que me impide, qué es eso que no puedo soltar, qué es eso que no puedo soltar, o que tal vez sí quiero soltarlo pero no puedo, por muchas cosas, por múltiples cosas. No puedo soltarlo. O tal vez sí puedo, pero no debo. Por mis razones. Porque mis razones tengo. Y hoy tienes la oportunidad de entregarlas a Dios. No sé en qué momento Dios pueda cumplir su promesa y esa promesa en tu vida. No lo sé. No lo sé. Pero si de verdad lo anhelas, si de verdad crees, si de verdad has esperado, y falta esta parte de no querer soltar o de soltar cosas que están obstruyendo en nuestra vida para que eso suceda, aún así no sé cuándo Dios lo quiere hacer para tu vida, pero cree, espera, anhela y suelta. Suelta aquello que te obstruye, que obstaculiza eso que Dios quiere hacer en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos das la oportunidad, Señor, de poder recibir, Señor, y de volver a recordarnos esa promesa, Padre, que tú has tenido para tu iglesia, Señor, que es necesaria, Padre, que es necesaria, Señor, para cumplir tu propósito y tu voluntad, Señor, no solamente en nuestras vidas, Señor, sino como iglesia, para que hoy en día podamos enfrentar ese mundo tan perverso, tan depravado, tan distorsionado, que cada día nos asedia, que cada día trata de ganarnos terrenos, Señor. Pero ¿cómo enfrentarlo sin eso que nos da poder? Porque dice tu palabra: y recibirán poder
cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder para sanar, ese poder para llevar tu palabra, ese poder para tener los dones de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, también a poder soltar eso que no podemos soltar y eso que está obstaculizando nuestras vidas, Señor. Porque es necesario, Padre, tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Es necesario, Señor. Y ayúdame a entender que también no es suficiente, Señor, el tratar de cumplir tus mandamientos, no es suficiente el conocerte, no es suficiente de tener un encuentro contigo. También necesitamos tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos tu Santo Espíritu, Padre, en nuestras vidas, Señor, para ser más santos, más agradables a ti, Señor. Gracias, Padre, por en el nombre de Jesús. Gracias.